Hermanos, muy buenas tardes. Para continuar con nuestros estudios bíblicos, y en esta ocasión queremos tener un breve estudio acerca de Caín, concretamente. Y para eso, hermanos, les invito a ustedes a que me acompañen. La Biblia está plagada de preguntas que tienen respuesta en la misma palabra. Hay algunos temas muy importantes que hemos dejado escapar, que algunos ya conocen, algunos no lo conocemos y algunos lo recordaremos. Pero es importante para nuestra vida espiritual conocer los inicios de nuestra creación, lo que Dios permitió, lo que Dios prohibió, por qué lo permitió y por qué lo prohibió. Es un tema muy interesante en donde la Biblia por sí misma habla. Y yo les invito, hermanos, en esta tarde a meditar acerca del capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a ir salteando los versos, pero también vamos a tener como referencia y apoyo otras partes de la Escritura. Le invito a que junto conmigo, hermano, usted y yo, emprendamos, hermanos, un conocimiento acerca de la vida y las consecuencias que tuvo el acto de Caín. Le invito a orar en esta tarde. Padre, te doy gracias en esta tarde porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque, Señor, la has dado a tus hijos y queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos entender lo que tú quieres, Señor, que sepamos. Ayúdenos, Señor, a que a través de tu santa palabra, Señor, conozcamos tus obras, Señor, y tu voluntad. Gracias porque a través de la historia hemos visto tu amor, tu misericordia y tu poder. Nos acogemos a ti y a tu Santo Espíritu para que nos permita entender tu palabra, Señor, que a algunos no les has dado, pero nosotros queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, pero más que entenderla, a vivirla y a hacerla nuestra. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para entrar de lleno, yo quiero invitarles a que me acompañen, como ya lo dije, y quiero, hermanos, responder a 4 preguntas que están en este capítulo 4 del libro de Génesis. Una de ellas es: además de Adán y Eva, ¿había otras personas en el mundo? La segunda es: ¿cuál fue la marca que puso Dios en Caín después de que Caín mató a su hermano Abel? La tercera pregunta que vamos a meditar es: ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Y por último, también veremos a través de la Escritura hasta cuándo dejaron las personas de casarse o de unirse íntimamente o sexualmente con sus propios familiares cercanos, conocido ahora como incesto. En los primeros años, en la Escritura, nos dice la palabra cómo hermanos y familiares tenían relaciones con hermanos, padres, primos, etc. ¿Y qué es lo que la Escritura nos dice en estos días? Le invito para que veamos la primera pregunta y vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 4, el verso 14 al 17, dice aquí: He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta ahí está el 16, amados hermanos. Algunas personas, basadas en esta parte de la Escritura, donde dice el verso 17, amados hermanos, esto ha llegado a pensar a mucha gente o creer que existía más gente en el mundo, además de Adán y Eva, puesto que en lo que estamos leyendo en el verso 15, cuando dice: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Y cuando nosotros leemos esto, nos ponemos a pensar: si Caín, Dios le puso una señal a Caín para que nadie lo matara, entonces humanamente, en nuestra comprensión humana, podemos decir, digamos esta palabra, por lógica, si Caín dice: cualquiera seré errante y extranjero, y cualquiera que me hallare me matará,
quiere decir que ya había más personas. Supuestamente lo que otras gentes han dicho, que ya había más personas, esto es, que quizá Dios había creado otra porción de personas que vivían en otra situación y que, como dijeran ahora, hizo otro grupo de personas ajenas a Adán y Eva. Es lo que muchas personas, muchos historiadores y personas que no conocen la palabra o que la conocen pero que quieren transgiversar la palabra o que quieren tomar algunas situaciones de ella para atacarla, hermanos. Pero no es así. La misma Biblia se contesta. Y entonces la pregunta que tenemos, además de Adán y Eva, ¿había otras personas en el mundo? La respuesta es no. La Biblia dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. En Génesis 3:20, si usted me acompaña a leer Génesis 3:20, dice la palabra de Dios: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los, ¿qué, hermanos? Los vivientes. Eva era la madre de todos. Nos dice cuántos, todos los vivientes. La Biblia dice que fue madre no de uno, de dos o de tres, sino de todos. Así como Adán es padre de todos los vivientes, así Eva es madre de todos los vivientes. En Génesis 5:4, si lo vamos y lo leemos nuevamente, como ya les dije al principio, vamos a estar utilizando la palabra de Dios. Dice así: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró ¿qué? Hijos e hijas. ¿Cuántos? La Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que no solo Caín ni Abel, que después fue muerto por su hermano, y posteriormente Set, eran los únicos hijos de Adán y de Eva. Que por cierto, hay una tradición de estudiosos, amados hermanos, y cuando yo empecé a leer todo esto, a documentarme más, encontré por lo menos a cinco personas, historiadores e investigadores, que coinciden en un solo punto. Eso encontré que coinciden. En que dicen, hay una tradición que dice que Adán y Eva tuvieron, aparte de Caín, Abel y Set, lo que nos leímos en el verso 4, en el verso 4 del capítulo 5, que engendraron hijos e hijas, y dicen que fueron 33 hijos y 28 hijas, cosa que no se ha comprobado. Que si hacemos la cuenta, quiere decir que tuvieron 61 hijos más 3, 64 hijos en 800 años, aunque Adán vivió 930 y tantos años al parecer. La Biblia descarta que hubiera otros habitantes en la tierra. Cuando dice que Caín fue a la tierra de Nod y allá conoció a su mujer, entonces se piensa, ¿cómo es que Caín llegó a esta tierra y conoció ahí a su mujer? Quiere decir entonces que había otros habitantes en la tierra en aquel entonces. Recordemos que Dios expulsó del Edén a Caín por haber matado a su hermano, y entonces él se va a la tierra de Nod y ahí conoce a su mujer. Si nosotros humanamente pensamos en un tiempo cronológico, a ver, Dios ve que Caín mata a su hermano. Inmediatamente, como castigo, lo expulsa y le dice vete, y le pone una señal para que cualquiera que lo encuentre no lo matase. Y luego dice que fue a la tierra de Nod, ¿sí?, al oriente del Edén, y ahí conoció a su mujer. Entonces quiere decir, humanamente pensando, que ¿quién lo iba a matar? Otras personas. ¿Que dónde conoció a su mujer? Ahí en ese lugar. Pero hermanos, no había más personas. No había más personas, ¿sí? La respuesta es que si había más vivientes ahí en la tierra es no, hermano. Lo que pasa que Caín, después vamos a verlo un poquito más adelante, él tuvo descendencia con su propia familia. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es no, había más habitantes, puesto que la palabra de Dios nos dice que Eva fue madre de todos los vivientes. No había otros seres humanos que Dios creó adicionalmente a Eva y a Adán. No había. Y acuérdense lo que estamos viendo, no se les olvide el verso 4 del capítulo 5, que Adán y Eva engendraron hijos e hijas, ¿sí? Bien, entonces, respuesta a la primera pregunta. ¿Había más personas, ¿sí?, además de Adán y Eva en el mundo? No había más personas, eran los únicos. La segunda respuesta, vamos a ir respondiendo conforme vayan pasando las preguntas, esto que les acabo de decir. ¿Cuál fue la marca que puso Dios en Caín?
amados hermanos. El verso 15 dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Se refiere a un símbolo, en hebreo es ot, que quiere decir que es una marca, un distintivo, y que significa que le puso un signo o una señal, ¿sí? Y que esa señal pudo haber sido una cicatriz, quizá algún tipo de tatuaje. Otros creen que era algo que identificaba a Caín de todas las demás personas que había. Por eso Dios le puso esa marca para que nadie lo matase, porque dijo: entonces Jehová se puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y antes Caín había dicho: me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y se sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No había más personas. Seguimos ahorita en este punto y lo vamos a aclarar en las próximas 2 preguntas. Algunos historiadores también piensan que incluso la señal que Dios le puso a Caín, que lo hizo negro, también dicen. Miren, hermanos, nadie le puede de usted decir cuál era la señal que Dios le puso a Caín. Fue una señal, sí, para distinguirlo, para que ellos supieran que no tendrían que hacerle nada, ¿sí? Pero lo que nos debe de quedar claro, nadie sabe cuál es la marca que Dios le puso a Caín. La Biblia, amados hermanos, solo dice que puso señal, y esa marca identificaba que estaba bajo la protección divina que fue otorgada por Dios a Caín. Pero al mismo tiempo, esa señal que lo salvaba de que nadie lo matase, pasó a ser su marca de vergüenza de por vida. Contestando a la segunda pregunta, ¿cuál fue la marca que Dios le puso a Caín? No la sabemos. No la sabemos. Y no creemos que haya alguien que le diga cuál fue la marca, puesto que la palabra de Dios no lo dice. Hasta aquí, amados hermanos, hemos contestado a 2 preguntas sencillas y claras. Sin embargo, vamos a ir viendo las otras 2, en donde tendremos un poco más de tiempo en meditar en lo que estamos viendo y que en consecuencia vienen a fortalecer nuestras 2 primeras preguntas. Continuamos con la pregunta, amados hermanos, número 3. Bien, amados hermanos, continuamos y dice nuestra pregunta número 3. ¿De dónde sacó Caín a su esposa? Bien, ya leímos entonces, mis amados hermanos, en el verso 16 y 17, que dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. La palabra conoció se refiere a 2 cosas. Una tiene que ver con conocimiento, de conocer a alguien que usted no ha visto y lo conoce, ahora sabe quién es. Y la otra forma de conocer tiene que ver con una relación íntima o sexual, porque la Biblia utiliza la palabra conocer. En Génesis 4:1, si usted me acompaña, en la palabra de Dios dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer, y la cual concibió. Quiere decir que tuvieron intimidad entre ellos. En el verso 17 del capítulo 4 de Génesis dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Nuevamente la palabra nos dice concebir. Conocer es concebir. El verso 25 de este mismo capítulo 4 dice nuevamente: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Tenemos tres versiones bíblicas en donde nos dicen que la palabra conocer significa tener una unión íntima o una unión sexual. Eso es conocer. Entonces conoció Caín a su mujer. Y dice el verso 17, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Hermanos, la Biblia nos enseña una gran cantidad de situaciones de una manera imparcial. De hecho, las enseñanzas que nos muestra especialmente en el Antiguo Testamento dan lugar para que una serie de personas, grupos, filósofos hablen en contra de las Escrituras.
Hermanos, hay muchos ataques a raíz de la misma palabra. Hay personas que se sienten eruditos, hay personas que se sienten que saben mucho, que tienen un conocimiento vasto, que se piensan que son sabios porque leen otro tipo de literaturas y confrontan a la Biblia con sus pensamientos, hermanos, y caemos en que son apóstatas de lo que la Biblia habla. ¿Por qué apóstatas? Porque atacan a la Biblia, como aquel tiempo cuando fueron los padres de la fe que luchaban en contra de aquellos que atacaban a la palabra de Dios. Hoy nuevamente en esta época, hermano, también hay mucho ataque a las Escrituras y las personas. Por eso quisimos contestar, hacer este tipo de estudio con preguntas, porque hay muchas personas que se preguntan acerca de esto y cuestionan que cómo es posible, porque con una mente humana lo preguntan y lo ven. No hay un razonamiento espiritual, sino solamente es algo lógico. Dijimos hace un momento, ¿qué es la lógica? Que usted pues tiene un bebé, ese bebé va a nacer, va a crecer, se va a hacer joven y va a encontrar a otra persona en donde se va a unir, que no es de su familia, que es de una persona que ni conocía, porque eso es lo normal, porque eso es lo natural. Pero no, hermanos, nosotros estamos hablando de historia, cómo Dios permitió que la creación se multiplicara. Entonces hay mucha gente que ataca la palabra de Dios y con la misma palabra, ¿cómo es posible que haya sido esto? Pero hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos habla, porque Dios mismo es el que nos habla a nosotros sobre aquellas personas que hablan en contra de la Escritura. Otros hablan mucho de cómo Dios es un Dios de guerra. Dios ordenó matar. Si usted se va al Éxodo, ordenó matar y destruir ciudades, ordenó matar pueblos, personas, una gran de situaciones, que arrasaran con todo, con los animales, con los niños, porque Él así lo permitía. Y la gente no lo puede entender. ¿Recuerdan ustedes la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente, pero la gente no lo entiende. Además, amados hermanos, déjame decirle una cosa. Dios no quiere que todo lo entendamos y lo sepamos. Él nos ha dado una mente, nos ha dado un espíritu y nos ha dado una respuesta a algunas cosas. Recuerde usted el apóstol Pablo cuando dice que él vio cosas que es indecible decirlas, que Dios no le dijo que no las dijera. No las podía decir lo que vio el apóstol Pablo. Y si vamos también a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos y que escribió el libro de Apocalipsis, él dice que estaba con el ángel y el ángel lo llevó y vio tales cosas, pero que le dijo el ángel: no lo escribas, esto no lo escribas, porque Dios en su infinita bondad y soberanía ha determinado que el hombre solamente sepa lo que él quiere. Y eso debemos de hacer nosotros. No nos afecta lo que no sepamos. Por eso nos ha dado entendimiento para saber a través de la historia el plan divino de Dios, incomprensible para la mente humana, pero comprensible para el cristiano. Algún tiempo antes hubo una discusión entre unas personas en una universidad. Unos filósofos disputaban con unos jóvenes. Entre ellos decía: ¿cómo es posible que Dios haya destruido a Sodoma y a Gomorra por inmoralidad, pero en cambio salvó a Lot y a sus hijas? ¿Y qué hicieron Lot y sus hijas? Pues emborracharon a su padre, se acostaron con él, tuvieron relaciones sexuales con su padre. Y entonces dicen estas personas: ¿qué ironía es? ¿Cómo es posible destruir 2 ciudades por inmoralidad, pero salvar a 2 personas que también cometieron inmoralidad? Pero las Escrituras nos dan respuesta. Resisten a todos los cuestionamientos e interpretaciones de muchas personas con entendimiento humano, que no tienen la mentalidad espiritual y la mentalidad de Cristo. Recuerden lo que dice la palabra: ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya mi mente no es aquella, sino Dios es el que viene a mí. El Espíritu Santo viene a mí y me ayuda a entender lo que antes no entendía. Esa es la mentalidad y el Espíritu de Cristo que el cristiano tiene. Pueden utilizar esta gran cantidad de enseñanzas muchas personas en contra de las Sagradas Escrituras, pero un creyente que no esté firme en su fe, un creyente que no tenga convicciones claras en su fe, puede dudar de esta situación. Pero aquel cristiano que tiene su fe bien cimentada en el Señor, Él le va a auxiliar y le va a ayudar para entender todo aquello que la palabra de Dios nos dice. Vayamos nuevamente a Génesis 19:8. Dice la palabra de Dios: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón.
Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot estaba ofreciéndoles a estas personas perversas a sus hijas para que no atentaran en contra de los ángeles que habían llegado a avisar. Mucha gente, sobre todo la iglesia tradicional, tiene a María en pedestales y en altos cuestión de divinidad, y piensa que ella pues no es un agente solamente para que Cristo naciera, sino que ella es inmaculada. Fíjese lo que dice Mateo 1:25. Pero desde el 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Nuevamente la palabra conocer. ¿Sí? María fue un agente solamente para que naciera nuestro Señor Jesucristo y que ella concibiera a través del Espíritu Santo. Y su esposo José no la tocó hasta que nació Jesús, hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo después más hijos. José y María tuvieron hijos, como nos los documenta Mateo 13:55, al que usted le digo que lo busque, y dice así, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto nos dice, amados hermanos, que conocer nuevamente es tener una relación en donde, amados hermanos, las personas en ese tiempo se unían sexual o íntimamente para tener procrear familia. Pero pues, si volvemos a la pregunta, dice, amados hermanos, ¿en dónde conoció o de dónde sacó Caín a su esposa? Pues miren, amados hermanos, Caín sacó a su esposa de su misma familia. Algunos historiadores dicen que fue una de sus hermanas o quizá fue una sobrina. Recordemos, hermanos, lo que hemos leído en la palabra de Dios, que cuando Caín fue expulsado, se fue de ahí y habitó en otra tierra, lo que nos dice el capítulo 4 en su verso 17, que fue y concibió y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Dónde la conoció? Recordemos que en ese tiempo solamente había 3 personas: Adán, Eva y Caín. Después nace Set. Pero ¿se acuerdan lo que leímos nosotros también en el capítulo 5, verso 4? Cuando dice que Adán y Eva engendró hijos e hijas. Dios había mandado, amados hermanos, Adán y Eva, Dios había mandado a que procrearan en la tierra. ¿Sí? Él les dijo, id y procread, háganse muchos. ¿Y cómo lo iban a hacer si no había más personas que ellos? Dios permitía que hubiera uniones familiares. La palabra nos dice que hubo hijas e hijos, y de ahí empezaron a formarse familias. No era pecado, porque en ese tiempo la mente humana no estaba tan pervertida ni tan perversa, y que aparte Dios lo permitió. ¿Cómo se iba a poblar, amados hermanos, la tierra que Dios había hecho si no era entre personas familiares? Porque no había más, no era como hoy. Sí, amados hermanos, es algo que a veces no creemos, pero el Señor en su plan lo ha determinado. De todos esos hijos e hijas que hubo, se fueron uniendo, quizás sobrinos con tíos, hijos con tías, primos con primos, etcétera. Así fue la creación, y lo vamos a documentar más adelante, hermanitos. En la próxima pregunta vamos a dar una base más certera y bíblica de lo que estamos diciendo. Entonces, Caín, ¿de dónde tomó a su mujer? La tomó de su propia familia. Algunos dicen que fue su hermana, otros dicen que fue una sobrina, pero que todos los que eran descendientes de Adán y Eva, sus hijos e hijas que tuvieron, como lo documenta Génesis 5:4, de ahí empezaron a procrearse y de ahí empezó a salir ahí. Hermanos, si usted se pone a leer la palabra de Dios, que más adelante en unas semanas más daremos un estudio acerca del Antiguo Testamento,
Usted hace la pregunta, ¿de dónde vinieron los jebuseos, los ferceos, los amorreos, los cananeos? ¿Cómo se formaron esas tribus? Entonces todo eso lo veremos más adelante. Pero contestando concretamente a la tercera pregunta, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? Caín sacó a su mujer de su propia familia. Algunos dicen que fue su hermana, algunos dicen que fue su prima. La pregunta número 4, que viene, tenemos que ver de dónde, por qué se permitieron, dice la pregunta 4, ¿hasta dónde se permitió la unión de familiares? ¿Hasta dónde se permitió la unión de familiares? Yo le voy a invitar a usted a que me acompañe, que busquemos Génesis 1 y su verso 28. Génesis 1, 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora le invito a usted, mi amado hermano, hermana, que también vayamos a Génesis capítulo 9 y leemos el verso 1 que dijo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, nuevamente, escuche usted y vea usted la frase: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente, fructificad y multiplicaos. Como decíamos anteriormente, ¿cómo se iban a fructificar? Iba a fructificar y a multiplicar si no había quién. No había más que algunas solas personas y eran familia. Pues Dios había permitido, amados hermanos, que hubiera una unión entre familiares. En la creación fue Adán, Eva, Caín, después vino Set. Y ya vimos que la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Y la tradición nos dice que fueron con Caín y Abel, fueron como 60 y tantos hijos que tuvieron. De ahí empezaron a poblarse. Y luego cuando vemos Génesis 9.1, cuando está Noé, y también nuevamente Dios le dice la misma palabra a Noé, le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer si Dios ya había destruido a todos? A todo lo había destruido lo que había en la tierra, excepto a los que estaban en el arca de Noé. Si no quedaba nadie en la tierra, ¿cómo se iban a multiplicar? A través de la familia de Noé, nuevamente empezó a procrearse la tierra. Caín, ya dijimos, se casó con su hermana. Abraham y Sara eran medios hermanos. Isaac y Rebeca eran primos. La Biblia lo dice, amado hermano, la Biblia lo dice. Lea usted Génesis, le invito a que lo lea porque más adelante en los estudios le va a ayudar mucho el que usted lea todo el libro de Génesis. Yo se lo dejo de tarea y le pido en el nombre del Señor que lo lea porque le va a servir mucho para entender nuestros futuros estudios que tendremos acerca de Génesis. Entonces estamos que Isaac y Rebeca eran primos. Jacob se casó no solo con una, sino con dos primas, con Lea y Raquel. Nacor se casó con su sobrina Milca. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y en Éxodo 6, capítulo 20, si usted me dice, es la única que está fuera de Génesis, es en Éxodo capítulo 6, verso 20, fíjese lo que dice la Biblia. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Amram era sobrino de Jocabed, su tía. Y fíjense qué pasó de esa unión, nada más, la cual dio luz a Aarón y a Moisés. Nada más de la unión de una tía con su sobrino, vinieron al que Dios tomó como libertador de su pueblo, el pueblo de Israel en Egipto, a Moisés y a su hermano Aarón. De esa relación, entonces, como ustedes ven, amados hermanos, nosotros estamos documentando que Dios permitía esas uniones entre familias. El objetivo era llenar la tierra y sojuzgarla, puesto que no había nadie, no había otra creación, como muchos dicen, no había adicionalmente otras personas, no, era pura familia, y Dios lo permitió. ¿Hasta cuándo se terminó esto, se permitió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque antes, amados hermanos, era una ley natural, Dios permitió que las familias se unieran hasta que más tarde llegaron las leyes, ¿sí?
en la era mosaica, ¿sí?, llegaron las leyes en el libro de Levítico. Yo le invito a que usted en su hogar, después con más calma, lea todo el capítulo, lea todo Levítico 18, porque ahí empiezan las leyes, todo el libro de Levítico, léalo, pero en el verso 18, en el capítulo 18, es cuando ahí nuestro Señor empieza a prohibir todo eso, ¿sí? Entonces, si usted me permite leer la palabra en Levítico 18 y vemos las leyes después de la salida del Éxodo, después de la salida de Israel de Egipto en el Éxodo, vinieron estas leyes. Recuerde usted que en Éxodo 20 empiezan las leyes con los 10 mandamientos. Ahí empieza el Señor a cambiar las leyes, donde Dios prohíbe todo este tipo de relaciones. Pero para ser un poco más concretos, vamos al verso 6-7 del capítulo 18 de Levítico. Levítico 18, versos 6 y 7. Dice así: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Recuerden lo que hicieron Lot con su papá. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y así nos viene diciendo toda una serie de prohibiciones. Lo que Dios antes permitió, ahora lo empieza a prohibir. Entonces, el problema de muchas personas que critican el texto bíblico es que no entienden cuándo surgieron las leyes. ¿Cómo podía Dios permitir que el mundo se publicara en aquel tiempo si no era con las mismas familiares? Porque no había otras personas, que hubiera una unión y el mundo se poblara, se hiciera más, se multiplicara. Adán y Eva y sus hijos, ¿sí?, solamente eran ellos. Pero por otro lado, el mundo no estaba tan pervertido en ese entonces como hoy. Eso fue una permisión divina. Después de que salieron de Egipto, tenemos los 10 mandamientos. Ahí comienzan a desmembrarse todas las diferentes leyes. Y Dios es específico en todas sus leyes. Ya leímos el Levítico 18:7. Y más adelante, ¿cómo Dios prohíbe todo esto? Cuando Lot y sus hijas tuvieron intimidad, ya lo dijimos. Eso fue antes de que las leyes fueran impartidas. Hay que entender los pactos, las dispensaciones, los tiempos bíblicos. Y eso no existía, porque el mundo tenía que reproducirse. Era la orden de Dios. Y luego dice en el mismo Levítico 18, 6, 11, dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y el verso 10 y 11 dice: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Todo aquello que pasó, todo que Dios permitió, fue antes de las leyes de Dios, amados hermanos. Antes de que Dios ordenara todas estas lecturas, estos pasajes, antes de la ley mosaica, las personas podían casarse legalmente, pero después de estas leyes, Dios lo prohíbe. Lea usted todo el capítulo de Levítico. Dios, amados hermanos, habían permitido todo esto, pero antes de la ley mosaica. Amado hermano, quiera Dios que esta exposición, que esta meditación de su palabra le haya dejado a usted en claro algunas cosas. Es mi deseo y pido a Dios que me perdone, que no le haya confundido a usted más. Y es mi deseo que usted y todos los demás aprendamos juntos el amor de Dios, las maravillas de Dios, la mente de Dios. Pero ¿sabe cómo lo vamos a entender? Teniendo esa mente de Dios, a través de su santo y bendito Espíritu. Que Dios le bendiga y le guarde por haberme escuchado. Y que Dios me perdone si dije algo indebido. Gracias. Que Dios les bendiga y que les llene de bendiciones. Amén.